Entre Ucrania y Rusia, en los últimos días y durante los siguientes meses se intentará llegar a un acuerdo de paz. Se los digo desde ahora, no va a funcionar. Y no es que yo sea pesimista, para nada, la cosa no va por ahí. Yo lo que soy es muy realista y sobre todo yo conozco un poquito de historia y en todo caso puede que lleguen a un acuerdo temporal de cese al fuego, pero un pacto de paz, un tratado de paz, lo dudo. ¿Y saben por qué? Todo se resume en una simple palabra: Holodomor. Desde películas como La lista de Children, El pianista o los millones de libros y series que se han creado sobre el Holocausto, con el único propósito de no olvidar la campaña de exterminio que acabó con la vida de más de 6 millones de judíos en Europa. Del Holodomor prácticamente no se sabe nada. Piénsenlo para que ustedes vean. Yo he visto un montón de videos que paran en la calle a personas, les ponen un micrófono y les preguntan: oye, ¿qué me puedes contar del Holocausto? Las personas hablan durante horas. Sin embargo, a esa misma persona le preguntas: ¿y qué sabes del Holodomor? Todo el mundo se queda con grillitos. Para los que no lo saben, les cuento, los pongo en contexto. ¿Qué fue el Holodomor? Saquen libreta, lápiz y tomen notas que esto comienza. Estamos hablando de uno de los genocidios más grandes de la historia que las maquinarias propagandísticas de la izquierda han intentado ocultar y luego ignorar durante décadas. El Holodomor fue una hambruna provocada intencionalmente por el régimen soviético de Stalin entre 1932 y 1933 que mató, presten atención a esta bestialidad de número, mataron entre 3 a 7 millones de ucranianos y lo más aterrador de esta cifra es que no usaron campos de concentración. Fue un exterminio masivo llevado a cabo a través del hambre. A día de hoy hay miles y miles de fosas comunes repletas de cadáveres esparcidas por toda Ucrania, en donde Rusia, por aquel entonces la Unión Soviética, intentó ocultar las montañas de cuerpos que se fueron acumulando. Les cuento más, la palabra Holodomor significa literalmente matar de hambre y eso fue exactamente lo que hizo Stalin para poder doblegar a la resistencia ucraniana. Puede que alguien se esté preguntando, llegados a este momento del video: oh, ok, vale, perfecto, lo entiendo, pero ¿qué fue exactamente el Holodomor y qué lo causó? Está difícil, voy a intentar resumírselo lo más breve posible. El Holodomor fue causado por una combinación de factores y políticas que fueron implementadas por el régimen soviético dirigido por Joseph Stalin. En un intento de desestabilizar la oposición ucraniana y establecer el socialismo agrario, el gobierno soviético impuso la colectivización forzada de la agricultura en Ucrania. Imaginen qué pasó. Los agricultores privados fueron obligados a unirse a estas famosas granjas colectivas estatales, lo que resultó en la pérdida de su propiedad y en el control total sobre sus tierras y sus cultivos. Esto fue exactamente lo que sucedió en Cuba, por cierto. Las autoridades soviéticas confiscaron brutalmente los alimentos de las áreas rurales de Ucrania y comenzaron a distribuirlas mediante libretas de abastecimiento. Si algún cubano o venezolano está viendo este video, esto les va a traer muy malos recuerdos. Este sistema de control sobre la comida privó a la población local del sustento y desencadenó una escasez generalizada de alimentos. Pero la cosa no paró allí. El gobierno soviético impuso políticas agrícolas más despiadadas que incluían altas cuotas de producción, confiscación de grano y una represión implacable contra los campesinos que se resistían a entregar sus cosechas. Como era de esperar, estas políticas llevaron a la destrucción de la producción agrícola y agravaron la escasez de alimentos, finalizando con la famosa hambruna, Gulag, escrito por Anna Applebaum. Disculpen por la pronunciación del apellido, no intenté, pero no me sale. Este tronco de pedazos de monstruo de libro que tengo aquí, por cierto, premio Pulitzer, nos cuenta cómo la Unión Soviética usó el hambre como un arma de represión social. Familia, un clásico. Tienen, no deben, tienen que leerlo.
A través de esta obra, Ana nos cuenta cómo la Unión Soviética no solo quería doblegar a los campesinos, sino que quería eliminar su identidad, su cultura y sobre todo su resistencia. Y es que los soviéticos hicieron hasta lo imposible por intentar borrar la evidencia del crimen que habían cometido. Pero, ¿cómo ocultas la muerte de entre 3 a 7 millones de personas? Para comenzar, intentaron, con mucho éxito por cierto, intentaron censurar toda la información sobre lo que sucedió alrededor de la hambruna. Se persiguió y se encarceló a todos aquellos que intentaron o bien hablar o escribir sobre lo que sucedió alrededor del Holodomor. Por eso es que no hay tanta literatura o películas o documentales sobre este genocidio. Y es que no fue hasta la década de 1990, solo después de que cayera la Unión Soviética, que se comenzó a recopilar, documentar e investigar la magnitud del trauma social que causó el Holodomor sobre la población ucraniana. Como ya les dije, se manipularon los registros médicos de la época para minimizar el número de muertos y los documentos más importantes fueron trasladados a los archivos secretos de la NKVD, que luego se transformaría en la KGB. A día de hoy, Rusia sigue negando que haya existido tal genocidio. Continúan bloqueando el acceso a estos documentos históricos y niegan constantemente la desclasificación de los archivos de las políticas implementadas por Stalin. Aquí quiero hacer una pausa para hacerles una pregunta. Quiero ponerlos en esta situación. Si tus abuelos y tus padres murieran por causas de una hambruna provocada por un gobierno títere, controlado desde Moscú, y luego ese mismo gobierno títere te obligara a callarte y no contarles la verdad a tus hijos y a tus nietos, ¿tú los perdonarías? Para entender la magnitud del Holodomor, de este gigantesco trauma social que tiene el pueblo ucraniano, hay que hablar de los momentos más oscuros. Y es que en la década de 1930, cuando la hambruna llegó a su punto extremo y las muertes se contaban por miles y miles diariamente, también se documentaron muchos, repito, muchos casos de canibalismo. Aunque estos eventos son extremadamente perturbadores y muy trágicos, es importante señalar que el canibalismo fue una respuesta desesperada a la falta de alimentos y a la situación extrema de inanición que enfrentaban muchas personas. En la mayoría de los casos, solo ocurrió dentro de las familias. Padres, madres e hijos se vieron obligados a tomar decisiones extremas para sobrevivir. Imagínense en esto, durante esta terrible época a lo que se enfrentó el pueblo ucraniano, la hambruna fue tal que los propios curas y monjas le pedían en los sermones a los familiares, a las familias más afectadas, que por favor, cuando sus familiares fallecieran, no se los comieran, sino que los enterraran. Por desgracia, durante el Holodomor, en algunas zonas rurales, el canibalismo fue visto como una práctica común, a pesar de que quienes lo llevaron a cabo a menudo fueron estigmatizados por el resto de sus vecinos. Si esta parte que les acabo de contar les parece sacada de una película de terror, les aseguro que cuando se lean este libro se darán cuenta de que fue mucho peor. Constantemente vemos cómo en diferentes medios de prensa ponen a los rusos refiriéndose a los ucranianos como hermanos, como países hermanos. Y yo te pregunto, ¿podría existir una hermandad entre un país y otro cuando uno de estos causó un genocidio sobre el otro? Te lo pongo en otro contexto. Imagínate que un judío que haya perdido a sus abuelos en un campo de concentración le digan que puede regresar a Alemania como si nada hubiera pasado. Para los ucranianos, el Holodomor no es una simple historia, es un libro abierto que les recuerda constantemente que Rusia no quiere ser su amigo, sino su verdugo. Imagínate crecer en Ucrania, escuchando constantemente las historias de tus abuelos, de cómo tuvieron que enterrar a sus abuelos también, a sus padres, a sus hijos, debido a esta hambruna gigantesca. Y luego, un siglo después, ves a Rusia invadiendo a tu país. ¿Cómo no vas a luchar? ¿Cómo rendirse cuando la historia te ha enseñado que solo los fuertes sobreviven? El Holodomor es la razón por la que Ucrania nunca, les vuelvo a repetir, nunca
podrá llegar a un verdadero tratado de paz permanente con Rusia. La memoria de este mega genocidio sigue viva en el pueblo ucraniano. Ucrania aprendió una lección de la historia que se podría resumir en una simple frase: un pueblo que recuerda es un pueblo que no se deja someter. Amigos, este canal fue creado con el simple propósito de recomendarles libros, series y películas. Pero hay algunos libros que merecen ser recomendados de una manera especial por lo que significan, pero sobre todo lo que podría aportar para sus vidas en cuanto a comprender la sociedad, en cuanto a comprender lo que se está viviendo en estos momentos alrededor del mundo. Es por eso que quiero hacer tanto hincapié, quiero recomendarles tanto este libro, Gulag, de Anna Applebaum. Disculpen de nuevo si pronuncié mal su apellido. Este libro no es solo un relato sobre los campos de concentración soviéticos, es una radiografía brutal del poder, del miedo y de cómo un régimen puede destruir la voluntad de pueblos enteros a través del hambre. Si lo leen, les va a ayudar a entender por qué Rusia sigue siendo un estado autoritario, por qué Ucrania le teme tanto y por qué la historia se sigue repitiendo. Con documentos desclasificados y testimonios escalofriantes, Anna expone en esta obra cómo la Unión Soviética convirtió el hambre, el trabajo forzado y el asesinato en herramientas de control masivo. Si quieres comprender no solo el pasado, sino también el presente, miren amigos, Gulag es una lectura obligatoria porque conocer la historia no es un lujo, es una necesidad para evitar que los errores del pasado vuelvan a suceder en el presente. Un abrazo gigante, familia. Espero se suscriban al canal. Espero me dejen saber en sus comentarios qué les parece esta obra. Quiero que me dejen, que me expliquen, que me cuenten qué creen que con todo esto que está pasando entre Ucrania y Rusia, qué creen de esta obra, si se animan a leerla. Y pues nada, para resumir, un fuerte abrazo. Los espero en el próximo episodio.